Un saludo, doctora, compañeros. Mi nombre es Joshua Calles y nuestro grupo, el grupo 2, va a hablar acerca de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Siguiente diapositiva, por favor. El primer tema se refiere al origen y evolución histórica de los MASC en América Latina. Siguiente. Ahora bien, para hablar del origen de los MASC en América Latina, debemos de tener en mente que, primero, ¿cuáles son? La mediación, conciliación, arbitraje. Estos no son una invención moderna como tal de América Latina, sino que estos mecanismos encuentran su raíz tanto en tradiciones jurídicas ancestrales indígenas como en la influencia del derecho anglosajón. Ahora bien, en las tradiciones jurídicas ancestrales indígenas debemos de tener en cuenta que han manejado históricamente los conflictos a través del consenso comunitario y la intervención de autoridades como los cabildos, como los consejos de ancianos o autoridades comunales. En el caso, en cambio, de la influencia del derecho anglosajón, especialmente del modelo estadounidense que desde la década de 1970 impulsa la mediación como una respuesta eficiente frente a la congestión judicial y la necesidad también de empoderar a esas partes del conflicto. Ahora bien, en América Latina, los MAX surgen como una fuerza a partir de 1980, ya que se motivan con resoluciones o con reformas estructurales en los sistemas judiciales. Estos son promovidos por organismos internacionales, ya sea bancos mundiales, Interamericano, e inclusive estos se ven para ayudar de cierta forma a una vía de descongestionar tribunales, de reducir los costos del acceso a la justicia y de democratizar la solución de controversias. Ahora bien, siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿cómo surgen los MAS en Ecuador? Vamos a ver un tanto del origen y cómo ha ido desarrollándose este concepto a lo largo del tiempo. Los primeros pasos institucionales, ¿cómo se dan? La primera ley de arbitraje y mediación en el Ecuador se da en 1997, en donde Ecuador incorpora oficialmente los mecanismos alternativos de la resolución de conflictos. Esta ley, ¿qué permite? Permite crear centros de arbitraje, de mediación, que son avalados por el ministerio en aquel entonces, Ministerio de Justicia, y que inicialmente estaban vinculados a cámaras de comercio y universidades. También se debe de tomar en cuenta que esta ley regula dos tipos de mediación. La primera es la mediación judicial y la segunda es la mediación extrajudicial, es decir, fuera del proceso. Ya en el siguiente paso, en la evolución, se debe tomar en cuenta la Constitución del año 2008 y cómo se incorpora también el pluralismo jurídico, ya que la Constitución es clave para desarrollar este concepto de los MASC en Ecuador. En su artículo 190 establece que las personas pueden ejercer la opción de resolver sus conflictos a través de mecanismos alternativos, como mediación, arbitraje y otros reconocidos por la ley. Y también es importante mencionar que se incorpora la justicia indígena, ya que se incorpora como un mecanismo también de un sistema jurídico en el artículo 171 para reconocer primero que la autonomía de los pueblos y que ellos pueden resolver sus conflictos bajo sus propias normas y procedimientos en su territorio. Ahora bien, como último punto, se tiene la expansión y fortalecimiento institucional. Aquí debemos de tomar en cuenta que la Dirección Nacional de Mediación del Consejo de la Judicatura es clave. ¿Para qué? Para promover centros de mediación gratuitos a nivel nacional. Desde el 2003 inclusive se incorporan ¿qué? Un nuevo modelo de gestión judicial y estos promueven el uso de una mediación previa y obligatoria en ciertas materias como familia, niñez y adolescencia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, los MASC en Bolivia. ¿Cómo es el origen y el desarrollo de los MASC en Bolivia? Primero, se debe tomar en cuenta las raíces comunitarias. ¿Por qué? Porque esas raíces están profundamente ligadas a las prácticas tradicionales
de la resolución de conflictos en las comunidades indígenas, originarias y, bueno, campesinas, ya que igual, como en el caso en general de América Latina, mucho antes de esta existencia de un sistema judicial estatal, los pueblos originarios ya solucionaban sus conflictos mediante formas comunitarias de diálogo, conciliación y justicia reparadora, a través de estructuras como ayllus, marcas, cabildos, consejos de ancianos y autoridades tradicionales. Esta decisión tiene una característica y es que era una decisión colectiva. Y en ese consenso se encontraban inmersos diferentes valores para manejar el proceso. Estos daban prioridad sobre todo a dos aspectos. El primero, a la reparación del daño y el segundo, a un restablecimiento de la armonía dentro de la comunidad, ya que no se tomaba tanto una sanción punitiva, sino una reparación, una reinserción inclusive. Como segundo punto, se tiene el reconocimiento constitucional. En este sentido, debemos de tomar en cuenta la Constitución de Bolivia del año 2009, que es una piedra angular para inclusive un pluralismo jurídico, ya que la Constitución del año 2009 es un hito histórico en el país de Bolivia, ya que reconoce y otorga validez legal plena a los sistemas normativos indígenas y al mismo tiempo promueve mecanismos alternativos a la justicia ordinaria. Aquí se destacan artículos como el artículo 179.2, en donde se establece que el sistema judicial boliviano se estructura bajo el principio del pluralismo jurídico, así como vimos en el caso del Ecuador, integrando la justicia ordinaria con la justicia indígena. Asimismo, el artículo 190 reconoce expresamente la jurisdicción también, permite también a los pueblos ejercer sus propias formas de solución de conflictos. Y se debe tomar en cuenta que este marco dio legitimidad constitucional a las formas tradicionales de mediación, de conciliación, de justicia comunal y las integró como parte del Sistema Nacional de Justicia. Aquí debemos también tomar en cuenta la consolidación e institucionalización. En ese sentido, a partir de las reformas constitucionales y legales, Bolivia logra alcanzar la implementación de los MASC en dos ejes complementarios. El primero, en el ámbito comunitario y ancestral. Esto permite el fortalecimiento de formas tradicionales de solución de conflictos, como la mediación comunal, el saneamiento de tierras, el castigo simbólico, las reparaciones colectivas, el reconocimiento de los valores culturales, espirituales y armónicos en el manejo de conflictos, e inclusive la cosmovisión, que prioriza la restauración del equilibrio y no la punición. Y también en el ámbito urbano, civil y económico, en donde primero que nada se da la implementación de estos centros de arbitraje y conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia. También se impulsa la mediación familiar, en un ámbito familiar, ya que se trata especialmente de temas de guarda, de alimentos y de visitas. Y por último, se debe tomar en cuenta la difusión del arbitraje comercial. ¿Para qué? Para resolver aquellas controversias que se tienen entre sujetos privados que maneja el derecho. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la evolución histórica de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en América Latina. En primer lugar, tenemos que durante los siglos XIX y XX, la mayoría de los países latinoamericanos adoptaron un modelo judicial influenciado por el desarrollo continental europeo. Este modelo se centró en el juicio como un medio único y obligatorio para resolver conflictos, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, los estados comenzaron a reconocer la necesidad de vías complementarias no adversariales que permitieran la solución más ágil y colaborativa de los conflictos. Y fue en este contexto donde los mecanismos alternativos de solución de conflictos empezaron a perfilarse jurídicamente como alternativas legales al procedimiento judicial, en primer lugar en sectores específicos como el derecho familiar y el derecho laboral. En la década de 1980 y 1990 fueron los primeros pasos de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en la legislación, porque durante estas
décadas, los sistemas judiciales latinoamericanos mostraron signos de colapso, es decir, había congestión de causas, había lentitud, falta de acceso a los sectores vulnerables y también con el advenimiento de nuevos criterios de comercio y de crecimiento, el abandono de políticas proteccionistas, la creación de bloques económicos y la apertura económica de la región, comenzó a surgir la necesidad de adoptar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, principalmente en favor de comerciantes e inversionistas privados, con la finalidad de fomentar la inversión extranjera. Es así como los distintos organismos internacionales han apoyado esos procesos de reforma y modernización judicial. Por ejemplo, organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, que promovieron activamente reformas judiciales en América Latina, incluyendo la incorporación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos como herramientas modernas en gestión de conflictos. Asimismo, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Fondo Multilateral de Inversiones, inicia en 1990 un programa de apoyo al uso de los métodos alternativos de solución de conflictos en el ámbito regional, con el fin de que contribuyeran a facilitar la resolución de conflictos de carácter comercial, favorecer la inversión privada, tanto interna como externa, y también proveer al sector privado con sus instrumentos con eficiencia y eficacia. Bien, este apoyo ha logrado que poco a poco se vayan consolidando los mecanismos alternativos de solución de conflictos en cada país de América Latina, y aunque al principio eran muy poco utilizados, con el paso del tiempo se fueron incorporando legalmente en los sistemas judiciales de cada país, logrando así el fortalecimiento de la institucionalización de cada país. Bien, también cabe señalar que todos los países que recibieron financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, existen centros de conciliación y arbitraje. Uno de los primeros países que recibieron este beneficio fue Perú, seguido por Colombia y posteriormente por Uruguay y Ecuador, quienes también realizaron convenios de fortalecimiento de centros de mediación y arbitraje. Por esto también fueron seguidos por Panamá, Guatemala, Honduras, Brasil, Chile, Venezuela y Argentina, y en la por última etapa, Bolivia y México. Con respecto a los inicios legislativos, tenemos que, aunque eran limitados, empezaron ya a implementar programas de conciliación y mediación, principalmente en conflictos familiares y laborales. Tenemos, por ejemplo, en Colombia, que en los años 80 ya se comienzan a realizar estas experiencias de conciliación, como por ejemplo en la ley 105 de 1890, que se comienza a implementar el arbitraje, se va incorporando en el Código Procesal Civil. Posteriormente, Colombia lo incorporó en 1948 a estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero como mecanismos de solución de conflictos de manera individual en el Código de Procedimiento Laboral. De igual forma, Argentina se comienzan a introducir estas prácticas voluntarias de mediación en conflictos civiles en algunas provincias, mientras que en Perú se desarrollan iniciativas de conciliación extrajudicial en Lima como parte de políticas de acceso a la justicia. En la década de 1990, comienza la institucionalización formal de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esta década es muy importante porque marca el inicio en una etapa de la institucionalización normativa de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en varios países latinoamericanos. Gracias a estas reformas judiciales se comienzan a promover leyes específicas para regular la mediación, la conciliación y el arbitraje. Tenemos, por ejemplo, Colombia, con la ley 446 de 1998, que se crea con el fin de regular estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, regulando, por ejemplo, el uso de la conciliación en asuntos de transacción y desistimiento. De igual forma, tenemos la ley 906 del 2004, que menciona la mediación como mecanismo de solución de conflictos ocasionados por delitos, siempre y cuando estos no excedan de 5 años de prisión como pena mínima. Igual tenemos el caso de Argentina mediante la ley 2457.3 de 1995.
que esta crea el sistema de mediación obligatoria previa al juicio civil. Igual forma, en México, en los años 90 se comienzan a impulsar leyes estatales para establecer centros de justicia alternativa. Un ejemplo de esto es el método de solución de conflictos, con lo cual fue mediante la construcción de acuerdos de paz en Chiapas, en México, en 1995. Asimismo, algunos centros funcionaban sin ley, es decir, eran solamente basados en un acuerdo del Pleno de su Poder Judicial, como el caso de Baja California, mientras que otros sí operaban con un reglamento, como el caso de Estado de México. Pero en México, en vez de crear una ley específica para, o sea, que regulara los mecanismos alternativos de solución de conflictos, optó por reformar diferentes leyes para que las personas tengan mayor acceso a estos mecanismos, a estos medios alternativos de solución de conflictos. De igual forma, se empezaron a crear, como mencioné, centros de mediación y conciliación, tanto dentro como fuera del Poder Judicial, y también emergió la figura del mediador certificado con los requisitos de transformación jurídica o técnica. Tenemos igual el siglo XXI, que ya fue la expansión, consolidación y reconocimiento constitucional. Durante las primeras 2 décadas del siglo XXI, los mecanismos alternativos de solución de conflictos se consolidaron como parte integral de los sistemas de justicia en América Latina. Esto se manifiesta a través de reformas constitucionales, leyes nacionales y también políticas públicas. Algunos países que otorgaron reconocimiento constitucional a los mecanismos alternativos de solución de conflictos fueron Colombia, Ecuador, Bolivia, México. Por ejemplo, en el caso de Colombia, se menciona en los artículos 116 y 229, que reconoce a los particulares para administrar justicia en el arbitraje y conciliación, reconociendo que sus decisiones son vinculantes y reconocidas por la ley. Mientras tanto, en Ecuador, en la Constitución de 2008, en su artículo 90 también son reconocidos, y en México, a través de la reforma que se realizó en el año 2017, el artículo 17 reconoce igual estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Asimismo, surgieron nuevas leyes específicas. Por ejemplo, en Ecuador, el COIP y el COGEP. Tenemos igual en Colombia, con la ley 640 de 2001, que se establece la conciliación como un requisito de procedibilidad en la jurisdicción civil, administrativa y de familia. Es decir, para que una persona pueda acceder a la justicia formal, debe primero pasar por un proceso de conciliación. Bien. De igual forma, Perú, con la ley de conciliación número 26872, que fue modificada en 2008 para fortalecer el proceso extrajudicial obligatorio antes de la demanda. Y por último tenemos México, que tuvo su inicio como una política pública impulsada por los tribunales superiores de justicia del fuero local. Como mencioné anteriormente, México, en lugar de crear una ley que regulara la mediación, arbitraje y conciliación, decidió optar por reformar varias leyes para que las personas tengan mayor acceso a estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y por ende tenemos, por ejemplo, el artículo 132, fracción 2 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que establece la celebración de un convenio como método de solución de litigio administrativo. De igual forma, los artículos 2.19 y 2.160 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que se refiere a la ejecución de los convenios que son celebrados en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México. De igual forma, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que permitió el ejercicio de la mediación en materia penal, la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Originarias del Estado de México, que establece la mediación como un método de solución de conflictos en materia indígena, la Ley del Notariado del Estado de México, que faculta a los notarios a realizar la mediación, el artículo 31, fracciones 38 y 39, en los números 148 y 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que crean las oficialias conciliadoras y mediadoras,
Igualmente tenemos el artículo 24 de la Ley para la Prevención y Atención al de la Violencia Familiar del Estado de México, que contempla la mediación dentro de las controversias del orden familiar como parte de los servicios del DIF estatal y los municipales. El artículo 59 y 60 de la ley que regula el régimen de propiedad en condominio del Estado de México, que otorga a la mediación como la posibilidad de ser una causa para la suspensión del procedimiento arbitral. Y por último tenemos el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, que faculta al Pleno del Poder Judicial a supervisar los centros de mediación y conciliación. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a proceder a abordar el tema número 2, que son los principales mecanismos de solución de conflictos. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Para iniciar vamos a volver a recordar un poquito sobre qué es el concepto de los famosos mecanismos alternativos de solución de conflictos. En este caso vamos a citar el criterio establecido por González en el año 2021, que él manifiesta que los mecanismos alternativos de solución de conflictos son procedimientos que permiten resolver los conflictos de forma voluntaria y sin recurrir a un juicio para alcanzar soluciones rápidas, flexibles y satisfactorias. Este fundamento o el fundamento normativo de este reconocimiento está en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual establece o reconoce los medios alternativos para la solución de conflictos. En ese sentido, nosotros vamos a abordar 4 mecanismos que son la mediación, la conciliación, el arbitraje y la negociación. Para iniciar, vamos a empezar definiendo lo que deberíamos entender en su sentido amplio por el concepto de mediación. En este sentido, nosotros debemos entenderla como un proceso voluntario, confidencial y no adversarial en el cual un tercero neutral llamado mediador facilita el diálogo entre las partes involucradas en un conflicto. Es decir, en la mediación interviene un tercero que sirve como un puente, un conector que facilita el diálogo a las partes a fin de llegar a soluciones rápidas y flexibles. En este sentido, ¿cuáles son las características representativas de la mediación? Primero es la voluntariedad, es decir, que las partes acuden a la mediación sin coacción, es decir, de una forma libre. Segunda característica es la neutralidad del mediador, es decir, que el mediador en este caso no mira a las partes con algún tipo de prejuicio o favoritismo, sino que su objetivo es facilitar el diálogo a fin de que se lleguen a acuerdos productivos. Tercera característica es la confidencialidad, es decir, que todo el contenido, todos los argumentos vertidos en la mediación no pueden ser utilizados a posterior en un juicio como argumentos. Siguiente característica es el protagonismo de las partes. En la mediación las partes son protagonistas. ¿Por qué? Porque ellos intervienen de una forma activa, aportando con sus pretensiones. Otra característica que tenemos es la flexibilidad, es decir, que en la mediación se pueden hacer concesiones mutuas a fin de llegar a acuerdos bastante convenientes. Y finalmente es el valor de sentencia, es decir, que una vez suscrita y ratificada un acta de mediación, la misma tiene una fuerza de sentencia ejecutorial, es decir, que la misma ya puede ser ejecutada a través de la vía judicial. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para efectuar o llevar a cabo una mediación? 2 requisitos fundamentales. Primero, que sea materia transigible, es decir, que los derechos que se estén mediando sean característicos o que la ley permita que sean transigibles. Por ejemplo, no podemos nosotros mediar o a través de la vía de la mediación llegar a acuerdos en el caso de un asesinato, por ejemplo. Eso no lo podemos hacer. Segunda condición, la capacidad para mediar. Esta capacidad la vamos nosotros a ver desde el punto de vista del Código Civil, el cual establece que la capacidad es aquella aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones. Por ejemplo, cuáles son los asuntos que nosotros podemos someter a mediación? Asuntos familiares, tránsito, civil, laboral e inquilinato. Por ejemplo, si A quiere separarse de B
y tiene un hijo de por medio, a través de la mediación se puede fijar un régimen de visitas, así como también una pensión alimenticia. En este caso, nosotros podemos evidenciar cómo se materializa la mediación. Siguiente diapositiva, por favor. El segundo mecanismo de alternativa o solución de conflictos es la conciliación. Y esta vamos a entenderla nosotros como un mecanismo mediante el cual dos o más partes en disputa intentan alcanzar un acuerdo con la ayuda de un tercero imparcial. Pero aquí es importante establecer una diferencia de la conciliación respecto de la mediación. La conciliación es aquella que se efectúa en audiencia, es decir, el juzgador en su rol de juez está obligado a abrir un espacio en el cual las partes puedan llegar a acuerdos mutuos. Esa es la principal diferencia respecto de la mediación. Ahora bien, ¿cuáles son las características? Nosotros vamos a recordar que las características son similares al de la mediación, por cuanto las partes acuden de una forma voluntaria, el juez puede aportar con criterios a fin de que se lleguen a acuerdos flexibles. De la misma forma, la confidencialidad, es decir, que los argumentos que se viertan en la fase de conciliación no pueden ser usados como criterios de prejuzgamiento. Asimismo, el protagonismo de las partes. Las partes actúan aportando sus pretensiones o aquello que necesitan conseguir, haciendo concesiones mutuas, la flexibilidad y finalmente también el valor de sentencia. Nuevamente ratificamos que para efectuar una conciliación se requieren las mismas condiciones que para efectuar una mediación, es decir, que la materia sea transigible y que se tenga capacidad para mediar. Asimismo, la materia o los temas que podemos someter a una conciliación son civiles, inquilinatos, laborales, asuntos familiares. Por ejemplo, en el caso de inquilinatos, si A le debe a B determinados cánones de arriendos incumplidos y B decide demandar a A, en la fase de conciliación las partes pueden llegar a acuerdos y concesiones mutuas, es decir, pueden efectuarse acuerdos de pagos o acuerdos que se van a prorratear en determinado tiempo. Ahí se estaría materializando el concepto de conciliación. Última diapositiva, por favor. Listo. En este contexto de plurinacionalidad y multietnicidad que rige el Estado ecuatoriano, nosotros vamos a abordar la mediación y la conciliación en materia intercultural. Cabe manifestar que la mediación y la conciliación intercultural como tal no se encuentran taxativamente desarrolladas en algún cuerpo normativo. Sin embargo, la Constitución y la ley la reconoce de una forma implícita. En este sentido, ¿cómo entendemos nosotros a los conceptos de mediación y conciliación en materia intercultural? Las vamos a entender como herramientas que permiten resolver disputas respetando, por sobre todo, la diversidad cultural, jurídica y la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades. Ahora bien, ¿cuál es la base normativa que sustenta todo este aparataje de mediación y conciliación? La misma la vamos a encontrar en los artículos 1, 57, 171 y 90, el cual establece, en específico el 1, establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, el cual le aporta los criterios o elementos de multiétnico, intercultural y plurinacional. El artículo 57, referente a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el 171, que les reconoce la jurisdicción sobre la base de su derecho consuetudinario, y el 190, que reconoce los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ahora bien, ¿cuáles son las características? Las características radican en que principalmente en este tipo de mediación y conciliación intercultural se respetará la cosmovisión indígena, es decir, se respetan y se toman en cuenta todos aquellos elementos que forman parte de la cultura y la cosmovisión indígena, a fin de que sean plasmados en la resolución final. Segundo, énfasis en la reparación y la armonía y no punitivismo, es decir, que todos los acuerdos que lleguen estarán encaminados a la reparación y a la armonía comunitaria y no bajo ningún concepto estarán encaminadas a castigar a una de las partes. Tercero, el uso de la lengua y el diálogo intercultural. ¿Qué implica esta característica? Es decir, que aquella persona que funja o que actúe en calidad de mediador o conciliador debe estar capacitado en materia intercultural, es decir, que deba ser especializado en la lengua quichua.
Y última característica, la voluntariedad y el consentimiento informado, es decir, que aquellas partes que vayan a someterse a este tipo de conciliación y que pertenezcan a pueblos y nacionalidades indígenas deben asistir de una forma voluntaria y con todo el conocimiento de aquel acto que van a efectuar. Esto por cuanto a las características. Y finalmente vamos a abordar un ejemplo de mediación y conciliación en materia intercultural. En este sentido, yo he traído a colación el caso de la mediación intercultural en la comunidad de San Juan de Ilumán, ubicada en Otavalo, Imbabura. ¿Qué aconteció dentro de la presente? En este caso, el gobierno autónomo descentralizado del Cantón San Juan, sobre la base del Código Orgánico de Autonomía y Descentralización y la Ley de Arbitraje y Mediación, implementó un centro de mediación intercultural. Ello sobre la base de que en esta comunidad de San Juan de Ilumán preponderaba la población indígena y quichua hablante. En este sentido, ¿qué implicó realizar o instalar un centro de mediación intercultural? Se necesitó un mediador, un conciliador que sea conocedor de la lengua quichua. Asimismo, se necesitó que él mismo esté capacitado en temas interculturales. Y finalmente también se necesitó capacitar a este mediador en materia de cosmovisión y prácticas culturales indígenas. ¿Ello con qué objetivo? Con el objetivo de que todas las resoluciones que emanen de la mediación y la conciliación intercultural respeten de una forma efectiva los derechos de los pueblos y colectividades indígenas. Muchísimas gracias. Distinguida doctora, compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo. A continuación vamos a hablar de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en países latinoamericanos, como en este caso Perú, Bolivia y México, sobre todo de los casos que tuvieron éxito con los MAS. Pues bien, hoy voy a explicar por qué los mecanismos alternativos de solución de conflictos son tan importantes en el Perú. El sistema judicial en sí muchas veces está sobrecargado de casos y muchas personas, especialmente las que viven en zonas alejadas o que no tienen suficientes recursos, no pueden acceder fácilmente a un juicio. Es aquí donde los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como son la conciliación, mediación, arbitraje, negociación directa, se vuelven fundamentales, ya que permiten que las personas dialoguen, se escuchen y sobre todo busquen soluciones justas, pacíficas y sin necesidad de pasar por un proceso judicial largo, costoso y sobre todo estresante. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, acceso efectivo a la justicia. En muchas partes del país, específicamente en el Perú, el sistema judicial tradicional como en nuestro país es lento, costoso y poco accesible, especialmente para aquellas personas que viven en zonas rurales o alejadas, también aquellas personas que tienen pocos recursos económicos o, no, o aquellas personas que no conocen bien sus derechos o aquellas personas también que no hablan una lengua indígena o no tienen acceso para un abogado, es aquí donde los más acercan la justicia a estas poblaciones de forma más simple y amigable porque son más cercanos, se aplican en centros ya sea comunitarios, municipios o incluso dentro de las mismas comunidades. En algunos casos se adaptan a la lengua y cultura local como en las comunidades indígenas. Siguiente es la descongestiación del sistema judicial. El Poder Judicial peruano sobre todo enfrenta sobrecarga de casos. Hay miles de expedientes acumulados, lo que genera retraso en los procesos judiciales, sentencias que demoran años, mayor desgaste de recursos humanos y económicos y desconfianza en sí de la población en la justicia. También los mecanismos alternativos de solución de conflictos permiten resolver muchos conflictos fuera de los juzgados, ya que evitan que esos casos entren en sí al sistema judicial, como por ejemplo si dos personas llegan a un acuerdo por medio de lo que es la conciliación o la mediación, ya no es necesario que un juez intervenga. También reducen el número de procesos formales, menos
juicio significa menos carga para los jueces, fiscales o defensores. También, por último, aceleran el trabajo judicial, ya que como los juzgados tienen menos casos, pueden atender con más rapidez los procesos que realmente necesitan intervención judicial, como son los crímenes, los delitos graves, entre otros. Fomentar una cultura de paz. Fomentar una cultura de paz, sobre todo, es enseñar y acostumbrar a las personas a resolver sus diferencias dialogando, más no peleando. Es promover el respeto, la empatía y la buena convivencia, tanto en las familias como en los barrios, escuelas, comunidades. Es ahí donde también los más ayudan a que las personas se escuchen entre sí, busquen acuerdos juntos y sobre todo que aprendan a dialogar en vez de enfrentar, en vez de buscar conflictos. Este proceso no solo soluciona el problema puntual, sino que también enseña a las personas a convivir mejor en el futuro. Y respecto al ahorro de tiempo y costos, en Perú los juicios en el sistema judicial pueden durar muchos meses, inclusive años, y suelen ser costosos, ya que incluyen gastos en los abogados, pagos ya sea en los trámites judiciales, tiempo invertido en audiencias y tantos papeleos en sí. Esto muchas veces perjudica a las personas sobre todo de bajos recursos o a quienes también necesitan una solución rápida. Es ahí donde también los mecanismos alternativos de solución de conflictos resuelven en menos tiempo. Una conciliación ya sea puede durar solo una o dos sesiones y el conflicto puede quedar solucionado en días o semanas, más no en años, como sucede en el sistema judicial tradicional. También muchos centros de conciliación del Ministerio de Justicia que existen en el Perú ofrecen servicios de forma gratuita, sobre todo para personas de escasos recursos. Al evitar largos juicios, las personas se sienten menos afectadas emocionalmente y sobre todo económicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, tipos de mecanismos alternativos de solución de conflictos en Perú. Las mismas, es similar que en nuestro país, como son la conciliación extrajudicial. Bueno, básicamente la conciliación extrajudicial es un proceso sobre todo voluntario, donde dos personas que tienen un conflicto se reúnen con un tercero neutral llamado conciliador que los ayuda a dialogar y llegar a un acuerdo sin específicamente ir a un juicio. Este procedimiento se caracteriza por ser rápido, económico y sobre todo confidencial y se aplica en los conflictos civiles, familiares, laborales, problemas de los terrenos en sí. En Perú, la conciliación extrajudicial se puede hacer en los centros privados autorizados por el Ministerio de Justicia o también en los centros gratuitos del Estado, que ayudan sobre todo a aquellas personas de bajos recursos económicos. Y por otro lado, el arbitraje es una forma de resolver el conflicto sin tener que ir a un juicio en el Poder Judicial. Cuando aquellas personas o empresas tienen un problema, pueden decidir que un árbitro o varios lo resuelvan. Ese árbitro es una persona neutral, preparada en el tema, que escucha a las partes, analiza el caso y sobre todo toma una decisión final, llamada laudo arbitral y tiene el mismo valor que una sentencia dictada por un juez. Es obligatoria y que las partes sí o sí deben cumplirse. El arbitraje, sobre todo en Perú, se utiliza en contratos comerciales, problemas de empresas, conflictos con el Estado por obras o servicios. El arbitraje es más utilizado en Perú porque es más rápido que un juicio, es confidencial y que sobre todo las partes pueden elegir a los árbitros. Y por último, la mediación. Es un proceso por el cual las personas que tienen un conflicto deciden hablar con la ayuda de un mediador. El mediador es una persona neutral que los ayuda a comunicar mejor y buscar una solución de conflictos juntos. También se caracteriza por ser un proceso voluntario, confidencial y se usa en temas familiares, trabajos, inquilinatos. En la mediación no impone una solución. Las partes deciden si llegan o no llegan a un acuerdo. Y por último,
La negociación directa consiste en que las partes que tienen un problema hablan entre ellas directamente, sin ayuda de un juez o conciliador o mediador, ellas mismas buscan una solución que funcione para ambas partes. Este método se usa mucho en la vida diaria, por ejemplo, en los conflictos familiares, vecinales. También se caracteriza por ser un procedimiento rápido, voluntario, flexible y económico, ya que no necesariamente necesita trámites ni terceras personas que intervengan. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto al marco normativo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Perú, tenemos en primer lugar la Constitución Política del Perú, ya que en el artículo 149 reconoce esa autonomía de la voluntad para que aquellas personas que se sienten afectadas sobre sus derechos o en los conflictos puedan solucionar con los mecanismos alternativos, como son el arbitraje, la mediación, la conciliación y entre otros. El artículo 149 también reconoce lo que es la jurisdicción especial de las comunidades campesinas y nativas que apliquen su derecho consuetudinario, como también se la conoce como la jurisdicción especial indígena. La ley 26872, referente a la ley de conciliación, regula la conciliación extrajudicial como un requisito de procedibilidad en asuntos civiles, familiares y patrimoniales, es decir, cuando las personas van a un centro de conciliación para resolver un conflicto sin juicio. La ley número 1071, referente a la ley de arbitraje, explica sobre todo cómo deben actuar los árbitros y cómo se dicta el laudo arbitral, que es la decisión final. También incluye aspectos sobre la mediación. Siguiente diapositiva, por favor. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en comunidades rurales e indígenas del Perú. En primer lugar, tenemos lo que es la justicia comunitaria y rondas campesinas. Pues básicamente en muchas comunidades existen grupos llamados rondas campesinas, las mismas que son organizaciones autónomas creadas por la misma comunidad. Ellos aplican lo que es la justicia comunal, basada en las tradiciones, costumbres locales, conocidas también como el derecho consuetudinario, y sobre todo resuelven problemas comunes, como es el caso del robo de animales o conflictos por tierras y cultivos, siempre buscando la solución pacífica de conflictos. Respecto al segundo, justicia de paz con enfoque intercultural y de género. En regiones como Cajamarca, Junín y Huancavelica se capacita a juezas y jueces de paz para que entiendan y respeten las lenguas nativas de las comunidades, los conocimientos y costumbres tradicionales y la importancia de la perspectiva de género para que la justicia sea justa y accesible para todos. Esto ayuda a que la justicia sea más cercana y efectiva en sí para las comunidades. Respecto al reconocimiento legal de derecho consuetudinario, la Constitución del Perú en su artículo 149 reconoce las autoridades de las comunidades campesinas y nativas pueden aplicar sus normas y formas de justicia, siempre respetando los derechos humanos, ya que esto garantiza que sus tradiciones tengan valor legal y sobre todo protección. Siguiente diapositiva, por favor. Como último, he traído a colación el caso Puno y Cajamarca. El caso no se trata de un solo caso puntual, sino de experiencias representativas en estas dos regiones del Perú, donde las comunidades indígenas y campesinas aplican su propia forma de justicia comunal para resolver conflictos cotidianos. Ambas regiones muestran cómo, fuera de los juzgados, las comunidades pueden resolver problemas a través del diálogo, la mediación, la conciliación y la reparación y las prácticas que son formas del mecanismo alternativos. El caso Puno, referente a las comunidades altoandinas del Puno, se dan muchas veces los casos de robo, conflictos de tierra o problemas familiares. Por ejemplo, si alguien roba un ganado, no se llama a la policía, sino que se convoca una asamblea comunitaria. La comunidad escucha a las partes involucradas, hace inspecciones y toma decisiones colectivas. Las sanciones no son
carcelaria, sino básicamente reparadoras o simbólicas, como pedir perdón, devolver el bien o realizar trabajos comunitarios. Este tipo de justicia, sobre todo, busca restaurar la armonía social y no castigar al infractor. Respecto al caso Cajamarca, en Cajamarca, las rondas campesinas son organizaciones autónomas que nacieron en los años 70 para combatir lo que es el robo de ganado. Hoy también resuelven problemas como conflictos familiares, límites de tierra, problemas vecinales, entre otros. Las rondas investigan, juzgan y sobre todo sancionan con métodos orales y en presencia de la comunidad. Se privilegia sobre todo el acuerdo entre las partes, la reparación del daño y sobre todo la recaudación de infractor. Su autoridad es reconocida socialmente y en muchos casos incluso más que la justicia formal. Y pues bien, la importancia de que tienen los mecanismos alternativos de solución de conflictos son fundamentales en estos contextos por varias razones. Primero, por la cercanía cultural y territorial. Las comunidades no tienen el fácil acceso a los juzgados ni abogados. Usan sus propias lenguas y formas tradicionales de juzgar, lo cual es más comprensible para todos. Segundo, porque es un proceso rápido y bajo costo. Los conflictos se resuelven en corto tiempo, sin necesidad de tantos papeleos, ni trámites, ni costos económicos. No se necesita litigar durante años para poder resolver el conflicto. Y la tercera, porque se refiere a la reparación y reconciliación. A diferencia del sistema penal estatal, los mecanismos alternativos de solución de conflictos priorizan que el agresor repare el daño y se reintegre a la comunidad. En sí, busca reconstruir la paz social, no solo imponer una pena privativa de libertad. Fortalecimiento, también respecto al fortalecimiento del pluralismo, reconoce que no existe solo un tipo de justicia. El Estado peruano, al aceptar estas formas de resolución comunal, reconoce la diversidad legal y cultural del país. En definitiva, los casos de Puno y Cajamarca muestran cómo el pluralismo jurídico y los mecanismos alternativos de solución de conflictos permiten que las comunidades resuelvan conflictos de una manera más humana, cercana y eficaz, fortaleciendo su identidad y su autonomía. Hasta aquí ha sido la presente. Ya. Estimada doctora, compañeros, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad voy a abordar el tema respecto a casos exitosos en países latinoamericanos y en esta ocasión específicamente del Estado boliviano. Es por ello que para iniciar con este tema considero desglosar como tal la importancia que han tenido estos mecanismos dentro del Estado boliviano. Y es que dichos mecanismos como tal son formas no judiciales de solucionar aquellas disputas entre personas, instituciones o comunidades, lo cual ha sido beneficioso para el Estado boliviano. Es así que la doctora Paula Causa eh, menciona que como tal los MASC son de gran importancia en este estado, ya que ofrecen formas rápidas, accesibles y pacíficas de resolver conflictos, sin necesidad de como tal recurrir a un sistema judicial ordinario, que por lo general el mismo se encuentra saturado, a veces lento o en su totalidad para ciertas zonas rurales o indígenas es inaccesible como tal. En este sentido, aquellos mecanismos no solo contribuyen a descongestionar todo el sistema judicial ordinario, sino que también estos ayudan a fomentar una cultura de diálogo, de concesión y sobre todo de respeto mutuo, donde que las resoluciones que se adopten como tal son llevadas a la realidad o son en base a las realidades sociales y culturales de cada zona en la que se efectúa como tal los MASC. El siguiente es el reconocimiento legal y social de los MASC. Y es que este reconocimiento como tal ha ayudado de que los mecanismos alternativos de solución de conflictos sean más respetados y como tal sean usados. Un claro ejemplo es la justicia indígena, ¿no? Que a su vez, al ser reconocida constitucionalmente,
este tiene un carácter mucho más fuerte en las comunidades. Es decir, que la comunidad la ve como un método mucho más justo y sobre todo que se encuentra más cercano tanto a sus saberes ancestrales como como a su cultura en general. El siguiente punto es los más comunitarios. En este sentido, los mecanismos alternativos de solución de conflictos comunitarios surgen como tal de una connotación consuetudinaria como tal. En este sentido, aquellos mecanismos tienen como tal la importancia o cumplen un rol tan importante que es el fortalecimiento del tejido social y cultural. ¿A qué hacemos referencia con esto? Es aquel conjunto de ya sea relaciones, valores o prácticas que unen como tal a miembros de una comunidad. En este sentido, ayuda a promover o a reforzar como tal el tejido social tanto de las zonas rurales como de las comunidades indígenas. ¿Y esto por qué se genera? Ya que al aplicar estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, se efectúa como tal un respeto y sobre todo se aplican normas y valores propias de cada comunidad. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Eh, el otro tema a abordar es los tipos de mecanismos alternativos de solución de conflictos que existen en el Estado boliviano. Al igual que en el Estado ecuatoriano y en y en la diversidad de países latinoamericanos como tal, se relacionan, ¿no? O existen las mismas figuras jurídicas en cuanto a estos mecanismos. El primero es acerca de la mediación. Y es aquí donde entramos como que donde quiero hacer como tal una denotación importante. Y es que la mediación en este estado no tiene un reconocimiento constitucional como tal. Lo que sí tiene es un reconocimiento mínimo dentro de la ley número 708 de conciliación y arbitraje emitida en el año 2015 como tal, donde se los desglosa especialmente en el artículo 22, 101 y 102. Pero ¿cómo se le desglosa o cómo se lo contempla como tal la mediación? Esto es, aquel mecanismo es visto como un medio accesorio, independiente y que a su vez puede ser integrado tanto a la conciliación como al arbitraje. En este sentido, los ámbitos de aplicación como tal de la mediación pueden ser en materia de familia, laboral, tránsito o civil como tal. El siguiente es la conciliación, que como bien sabemos aquí aparece una tercera persona denominada conciliador, quien propone como tal soluciones y sobre todo la aceptación de estas soluciones va a ser voluntario, o las partes van a decidir decidir si se conoce formalmente la Constitución Plurinacional de Bolivia como tal. En este sentido, se lo contempla en el artículo 299, numeral 6, y de la misma manera lo contempla la ley 708 de conciliación y arbitraje como tal. Y la misma, su ámbito de aplicación es civil, familiar, laboral y tránsito como tal. Es decir, en materia que sean susceptibles a transacción como tal. El tercer punto o el tercer tipo como tal es el arbitraje. El arbitraje es como tal un mecanismo en el cual las partes acuerdan como tal a someter su conflicto en uno o varios árbitros y que emiten, los mismos que emiten una decisión final a la cual se le denomina como laudo arbitral. En este sentido, de igual manera, se lo concibe tanto en la Constitución como en la Ley de Conciliación y Arbitraje. En la Constitución, específicamente en el artículo 366 y en lo que concierne en toda la Ley de Conciliación y Arbitraje. A su vez, esta es especialmente aplicada como tal en el ámbito comercial, contractual, como tal. Ahora bien, existen materias en las que no se puede aplicar, como lo son derechos laborales individuales, en materia penal, o a su vez en asuntos que tengan que ver con recursos naturales estratégicos del Estado. Y esta prohibición la podemos encontrar en el artículo 4 de la ley antecitada. Como cuarto punto, la transacción. Eh, es un acuerdo entre las partes donde resuelven su controversia o prevén una controversia a futuro, donde se hacen concesiones recíprocas, es decir, para dar solución, ambas partes tienen ciertas obligaciones para resolver como tal este conflicto.
Y como tal se le puede encontrar en la ley número 708 de conciliación y arbitraje, que de igual manera, al igual que la mediación, se lo ve como un medio accesorio, como tal, un medio complementario a procesos perdón, de arbitraje y conciliación como tal. Y finalmente aparece una figura que a mí particularmente me llamó la atención, que se llama como amigable composición, que tiene como tal la misma finalidad que una negociación. Y pues es visto como un método alternativo en el cual uno o varios particulares o varias entidades públicas como tal habilitan a un tercero al cual se le denomina amigable componedor como tal, para resolver como tal su controversia. De igual manera se lo puede encontrar en la ley de conciliación y arbitraje, así de igual forma como un medio accesorio de la conciliación y arbitraje en sus artículos 101 y 102. La siguiente, por favor. Ya. Eh, Dentro del Estado boliviano como tal, existe una dualidad, por así decirlo, una división. Aquellos mecanismos que son respaldados como tal por la Constitución y por la ley, y aquellos que vienen más de un derecho consuetudinario. Y es aquí donde nos topamos con estos dos últimos, específicamente la justicia indígena originaria campesina y la mediación tradicional. Partiendo por la justicia indígena, como tal, sabemos que en el Estado boliviano se contempla o tiene un reconocimiento constitucional como tal. Eh, es decir, tiene su base, su reconocimiento constitucional, pero como base fundamental también tiene el derecho consuetudinario. En este sentido, a la justicia indígena originaria de campesino se lo puede denominar como un sistema propio que utilizan los pueblos y naciones indígenas en el Estado boliviano para resolver sus conflictos dentro de sus comunidades, pero resuelven en base a sus normas, costumbres, cosmovisiones y sobre todo a sus saberes ancestrales. Lo podemos encontrar, como bien ya lo dije, en la Constitución, en la ley 073 del deslinde jurisdiccional emitida en el año 2010, donde básicamente se regula los límites, la coordinación y los alcances que tiene esta justicia indígena respecto a la justicia ordinaria. De igual manera se encuentra en la ley número 025 del órgano judicial como tal, emitida en el año 2010, donde se reconoce el pluralismo jurídico y sobre todo los principios mediante los cuales se va a ejercer esta justicia. Y el ámbito de aplicación de esta, pues son los conflictos locales, comunitarios, familiares, y en casos excepcionales se utiliza en ámbitos territoriales en lo que respecta a terrenos. Finalmente, la mediación tradicional. Esta no posee un reconocimiento, un respaldo legal. Sin embargo, en la actualidad ya es como una forma reconocida, es un medio alternativo con base consuetudinaria. Es así que es una resolución pacífica en la cual se emplea el diálogo y la participación de sabios o autoridades comunitarias. Y pues, como ya lo dije, su base la tiene en la costumbre y en el reconocimiento comunitario. Y se encarga de resolver problemas vecinales, familiares y demás. La siguiente, por favor. Ya. Para culminar con mi intervención, he traído dos casos prácticos, uno sobre la mediación comunitaria tradicional, como dije, tiene una base consuetudinaria, y la otra sobre la conciliación. Y pues este primer caso data como lugar en la comunidad aymara de Jesús de Machaca, de la provincia Ingaví, del departamento de La Paz. El tipo de conflicto que se llevó a cabo es la disputa por uso de terrenos, y los protagonistas como tal de este caso fue la familia Paza y la familia Vega. ¿En qué radica el conflicto? En que ambas familias cultivaban legumbres cerca de un área comunal. Es así que la familia Zapa acusa a la familia Vega de invadir parte de su espacio agrícola tradicional,
¿Y qué hicieron o qué acusaba más esta familia? Que habían movido ciertos linderos de delimitación con los cuales se tenía un poco de margen o un poco de conocimiento en los cuales se cultivaba la familia Paz. Entonces, este conflicto empezó a traer tensiones entre los parientes, rumores en la comunidad y como tal, malentendidos, lo cual generó en un caos total dentro de la comunidad. Perdón. Es así que el conflicto territorial entre estas dos familias fue presentado ante el Gilacata, que es la máxima autoridad dentro de esta comunidad, quien convocó a una asamblea abierta con la participación de ambas partes, obviamente, de todos los comuneros y de las autoridades ayu. Esta reunión se rigió bajo principios meramente importantes, el de oralidad, el de respeto entre ambas partes y el colectivo, y sobre todo la reciprocidad, lo cual permitió a ambas familias exponer sus argumentos. De igual manera se expuso a los testigos que presentaron cada parte, quienes aportaron como tal los hechos, cómo se dieron las cosas. De igual manera participaron ancianos y personas mayores que como tal conocían el lugar, sabían más o menos cómo eran las delimitaciones de este terreno, siendo esto de vital importancia para identificar los límites originarios del terreno y llevar a una solución, lo cual trajo como resolución eh, donde el Gilacata, la máxima autoridad, y los sabios de dicha comunidad propusieron, o mejor dicho, emitieron la redistribución consensuada del terreno, lo cual no beneficiaba ni a uno ni tampoco perjudicaba a otro. Como parte también de este proceso, se pidió que ambas partes hicieran una ofrenda simbólica con el compromiso de paz y respeto mutuo. La siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, el último caso práctico es que es sobre la conciliación. Esto se llevó a cabo en la ciudad del Alto, en La Paz, Bolivia, y los protagonistas es la Asociación de Mujeres Artesanas, denominada Manos Creadoras, y el gobierno municipal El Alto. Este conflicto como tal se llevó en el año 2018, donde dicha asociación presentó una queja formal contra el gobierno municipal del Alto por una revocatoria unilateral de un permiso para ocupar un espacio público destinado a la venta de artesanías. En este sentido, las mujeres o esta asociación alegaban que habían invertido en infraestructura y que se les estaba desplazando sin un proceso claro y sobre todo un proceso justo. Ante la posibilidad de llevar este caso a un juicio ordinario como tal, el cual lleva muchos meses y muchos años, de hecho, mejor ambas partes, con el impulso de la Defensoría del Pueblo del Estado boliviano, accedieron a someterse a una conciliación, conforme lo establece la ley número 708 de conciliación y arbitraje. Es así que la audiencia fue organizada en el Centro de Conciliación CDC, ubicada en La Paz, misma que estaba acreditada por el Ministerio de Justicia, en la cual se expuso los argumentos de cada parte y se llegó a una solución. La solución es básicamente que el gobierno municipal se comprometió a reubicar a dicha asociación en un nuevo espacio que sea más visible, más transitable y sobre todo con accesos a servicios básicos y también a servicios que sean de primera mano de ellos. Y de esta manera otorgó un nuevo permiso formal por 3 años. Eso fue por parte del municipio. Ahora bien, ¿a qué se comprometió la asociación? Pues básicamente se comprometió a no realizar protestas ni bloqueos mientras se ejecutaba estos permisos conforme a la ley lo establece. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, doctora, compañeros. A continuación les voy a hablar sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en América Latina, entre estos los casos exitosos en países como México. Si bien es cierto que en América Latina se da la búsqueda de la justicia manifestando una historia que está condicionada por grandes factores
que de cierta forma existen en ellas una desigualdad social, seguido de la corrupción institucional, el poco desempeño, lo cual disminuye la movilidad del sistema judicial y lo que conlleva la restitución de resoluciones de jurídicos. Por ende, se habla sobre los fundamentos para la justicia moderna en estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, o MARC, y cómo han sido estos aplicados exitosamente en México. En una realidad marcada por sistemas judiciales lentos y costosos, los MARC surgen como una respuesta más humana, ágil y cercana para resolver los problemas entre personas, comunidades o instituciones. ¿Qué son los MARC? Para dar un breve contexto, lo que basa en la resolución de conflictos en México, los MARC son formas prácticas de resolver conflictos sin necesidad de acudir a un juicio largo, formal, en los tribunales. Entre los principales mecanismos tenemos la mediación, la conciliación, el arbitraje y la negociación. En la mediación, un tercero neutral es el que ayuda a las partes a dialogar y llegar a un acuerdo. En la conciliación es similar a esto, a la mediación, pero el conciliador puede proponer soluciones. En este arbitraje, las partes acuerdan someter a las decisiones de un árbitro. La negociación, en esto las partes suelen directamente resolver su conflicto con o sin ayuda externa. Estos mecanismos promueven el diálogo, el entendimiento y la reparación mutua de estos conflictos en lugar de un castigo. En México, mencionamos que los avances aquí y exitosos que se han dado en este país, aplicados en los mecanismos de arbitraje y resolución, en los mecanismos de alternativos de resolución de conflictos, en un contexto legal desde el año 2008, México ha impulsado reformas al sistema de justicia penal, incluyendo la justicia penal acusatoria, donde el mecanismo alternativo de conflictos juzgan un papel clave. En el 2014, la Ley Nacional de Mecanismos de Resolución Alternativos, en el marco penal, consolidó este enfoque garantizando el acceso a la mediación y la conciliación en el ámbito penal. Entre los casos exitosos en la aplicación de esto en México, en el estado de Oaxaca, en un contexto de la justicia indígena y la mediación comunitaria, en estas comunidades indígenas zapotecas y mixtecas de Oaxaca, se han implementado un sistema de mediación comunitaria, lo cual en estos conflictos vecinales, los familiares o incluso legales resuelven como tal en la asamblea o con la ayuda de líderes locales, en la cual estos estén debidamente capacitados. El método respeta en sí la cosmovisión indígena. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, otra. Ya. Siguiente diapositiva. Ya. Como ya había mencionado, de este modo,
la, respetan la cosmovisión indígena, también se evita la criminalización innecesaria y también se repara las relaciones sociales, no solo imponen sanciones. Este enfoque ha sido reconocido por organismos internacionales como un ejemplo de justicia intercultural efectiva. Siguiente diapositiva. Ya. En la Ciudad de México, los centros de justicia eh, alternativas desde hace más de una década en la Ciudad de México han desarrollado centros de justicias alternativas del Poder Judicial, donde se ofrecen mediaciones gratuitas para casos civiles, familiares y penales. Por ejemplo, damos algo notable que se ha dado aquí, que sería un conflicto familiar por custodia. Esto se resolvió en solo 3 semanas mediante sesiones de mediación emocional y legal, evitando así un juicio de años. Las partes firmaron un acuerdo voluntario que garantizaron el bienestar del menor y la convivencia respetuosa entre los países. Estos centros han mostrado una tasa de cumplimiento voluntario superior al 80%, lo que indica que los acuerdos logrados son más sostenibles que las sentencias impuestas. Siguiente diapositiva. Ya. Entre los casos exitosos de la aplicación en México, tenemos a la justicia restaurativa en Jalisco, en la cual mencionamos que en Jalisco se han implementado programas de justicia restaurativa con jóvenes en conflicto con la ley. En vez de enviarlos directamente a prisión, se los invita a participar en procesos mediante diálogos con la víctima, reparación del daño causado, compromiso comunitario. Y en esto hacemos alusión a un ejemplo en la que un joven que robó una tienda en un círculo restaurativo pidió perdón y por esto también hizo un trabajo para rescatar hacia la víctima y fue reintegrado en su escuela. Este enfoque como tal ha reducido la reincidencia delictiva en más del 50% en algunos eh, municipios. En los impactos positivos en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se ha dado la reducción de la carga judicial, en la que hay menos casos en las que llegan a juicio. También se ha dado un mayor acceso a la justicia, especialmente para las personas vulnerables. La reparación del daño y no solo un castigo también. La cultura de paz y el diálogo en esto se da frente al castigo y a la violencia. También el empoderamiento comunitario. Este, también mencionamos otros casos prácticos en la que en la justicia restaurativa de delitos cometidos por adolescentes, que es lo que más existe. En el estado de Jalisco, como ya había mencionado, se aplica una justicia restaurativa, pero a esto evitan que más jóvenes ingresen al sistema penal, también fortalecen su sentido de responsabilidad y disminuyen la reincidencia.
En el arbitraje en conflictos comerciales, en la Cámara de Comercio de México, la Cámara Nacional de Comercio ha promovido el arbitraje para resolver conflictos entre empresas sin ir a juicio. Un ejemplo de esto es de dos pequeñas empresas textiles en Puebla, la cual tenían un desacuerdo sobre pagos atrasados. En vez de demandarles, acudieron a un árbitro y en menos de un mes llegaron a una solución justa, ahorrando tiempo y así también dinero que se gasta en esto. Las ventajas y desventajas en esto, que son en la mediación de las marcas, son más rápidas y con menos costo. También fomentan así el diálogo y la empatía. También permiten solucionar soluciones creativas y que sean de cierta forma flexibles. Fortalecen también el tejido social y comunitario. Reducen la carga del sistema judicial en sí. Los que se tienen y enfrenten estos mecanismos. También profesional en los mediadores. Algunas autoridades desconfían del diálogo como unas desde las escuelas. Este, para concluir, mencionamos que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, las MARC, no son solo un mecanismo jurídico, sino más bien son una forma más humana y cercana de hacer justicia, donde las personas tienen voz, donde que también deben escucharlas y concluyen soluciones. Por lo que en México ha demostrado que cuando se invierten en estos procesos, los resultados son reales, en la cual se da menos conflicto, más paz, más justicia social. Como decía también el jurista mexicano Ignacio Burgora, la justicia no debe ser solo legal, debe ser también justa, útil y eficaz. En esto es lo que se focaliza los mecanismos alternativos de la resolución de conflictos. Gracias.